Cuando miro los claros cielos y lo que sobra de tus dedos, digo que es el hombre para que te acuerdes de él. Digo que es el hombre para que te acuerdes de él. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Todo lo que pasa por las sendas del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre. En toda la tierra y en mi corazón. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre. En toda la tierra y en mi corazón. Y en mi corazón. Bueno, continuamos con nuestro tema de bibliología. Voy a un ratito habilitar para acá porque me olvidé. Bueno, bibliología. Y el hermano Antonio la semana pasada nos estuvo hablando acerca del canon de la Biblia. ¿Verdad, hermano? El canon de la Biblia nos habló del Antiguo Testamento. ¿Verdad? En esta ocasión vamos a hablar acerca de los libros apócrifos. ¿Escucharon alguna vez esa terminología de libros apócrifos? No es libros apocalípticos, libros apócrifos. ¿Qué es para ustedes el libro apócrifo? ¿Ya entendí? A ver, ¿algún comentario que tenga respecto a algún conocimiento o algo? A ver, ahí hacia afuera. Libro apócrifo. ¿Por qué dijeron sí? Llevar algo. Porque no forman parte del canon reconocido. Muy bien, muy bien. Hechos históricos. Ok, sí, eso es básicamente, eso es cierto. Ahora, ¿por qué no forman parte del canon? Eso vamos a estudiar hoy. Bueno, los libros apócrifos, también conocidos como deuterocanónicos por los católicos, son entonces un grupo de libros que no forman parte del canon. ¿Y qué era canon? No era hermano canon. Canon. Tampoco es canon la marca de la cámara esa canon. ¿Qué era canon? A ver, vamos a nuestro contenido. Normas. Entonces vamos a ir. Este es un repaso de iglesia más en paréntesis. Este es el contenido que vamos a estar desarrollando. Es el computador de una cafetera. Bueno, concepto de canon. ¿Qué significa? Dijo ahí Mirta, normas de conducta. A ver, ¿alguien más que haya prestado atención, si pueden repasar su apunte de la semana pasada? ¿Qué significaba canon? Ahí. Una vara, una regla de medir, ¿verdad? Algo específico, ¿verdad? Por ejemplo, el metro, un metro. ¿A quién se le ocurrió que un metro mida 100 centímetros? ¿Por qué mi metro no puede medir 110 centímetros, por ejemplo? Yo quiero un metro más grande. Porque hay un canon.
Porque hay un canon, una medida universal, que de eso no te podés salir, ¿verdad? Ese canon del metro está en un lugar específico y bueno, ese es algo universal. Nadie puede hacer lo que se le antoja. Bueno, que el metro mida menos, ¿verdad? Algunos ferreteros, por ejemplo, su metro mide menos, ¿verdad? Cuando se va a dar cable te mide menos. Entonces está fuera del canon. Pero el canon es algo exclusivo que no se puede mover de ahí, ¿verdad? Ese es una regla, una norma universal. Bueno, entonces eso es lo que significa canon. Ya sabemos eso es un repaso nada más. Ahora, para poder hablar de los libros apócrifos debemos necesariamente mencionar, esto a modo de mención, voy a pasar rápido, a modo de mención de algunas de las versiones antiguas de la Biblia, cómo se fueron originando. El origen de las versiones antiguas. Este, por ejemplo, es una traducción antigua del Nuevo Testamento, pero del Antiguo Testamento. Bueno, como dije, le voy a hacer una mención antigua, voy a leer, dice, en la actualidad no se cuenta con algún, eso ya dijimos nosotros, ¿verdad? No contamos con los originales, alguien puede salir y decir, acá está un papiro original, ¿verdad? De Génesis, por ejemplo, pues no hay, no existe, ni tampoco de los Nuevos Testamentos, ¿verdad? Sí, ya lo que hay son copias y de copias, ¿verdad? Mencionamos nosotros en algún momento de este estudio que estaban los copistas, ¿verdad? Que ellos minuciosamente iban copiando de esta vez cuando una hoja se iba estropeando, entonces ya el copista salía y lo transcribía, ¿verdad? Y eso hacía de manera literal, letra por letra. ¿Recuerdan que habíamos hablado de eso, verdad? Bueno, vamos a ver algunas de estas versiones. La primera que se presenta es la Septuaginta, creo que el hermano Torí también ya nos habló al respecto, ¿verdad? ¿Qué era la Septuaginta? ¿Por qué ese nombre? A ver si alguien lo recuerda. A ver, la Septuaginta era una Biblia, una traducción del Antiguo Testamento ¿a qué idioma? Al griego, que era el idioma universal en aquella época. Entonces se tradujo a pedido de una persona por un grupo de ¿cuántos rabinos dijimos? 70, ¿verdad? Aproximadamente. Entonces por eso tiene la palabra, la nomenclatura Septuaginta, ¿verdad? 70 personas eruditas, entendidas en idiomas, ¿verdad? Porque no tenía que ser cualquier persona, tenía que manejar el idioma hebreo y el idioma griego, también el arameo. Recuerden que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, había partes, fragmentos escritos en arameo. Entonces, esas personas eruditas se encargaban de traducir del hebreo y el arameo al griego de esa época, el griego, ¿verdad? Bueno, y esa versión fue llamada la Septuaginta justamente por los 70 rabinos que se congregaban para esa actividad. Otra de las versiones es el texto siríaco, que fue escrito en el idioma sirio, ¿verdad? Esto fue aproximadamente en el siglo I y II después de Cristo. También ahí voy a pasar otra vez, en la anterior diapositiva dice ahí, la palabra peshita, ¿verdad? Dice ahí, significa claro o literal debido a su fidelidad respecto a los originales griego y hebreo. Bueno, esa era entonces la nomenclatura que recibía esa versión, ¿verdad? Del texto siríaco. Luego está la Vulgata Latina. Sobre esta versión es la que vamos a hablar más hoy. La Vulgata Latina es la tercera traducción que se realizó en la Biblia completa de los originales hebreo, griego, al latín, al idioma latín, ¿verdad? Su traductor fue Jerónimo, un erudito en idioma justamente, ¿verdad? Que tuvo que ir a Belén y a hacer sus investigaciones, recopilar todos los textos sagrados y así traducir la Biblia, entonces, al latín, ¿verdad? Pero lo que hizo Jerónimo también fue recopilar algunos libros que no estaban dentro del canon.
Él recopiló algunos libros que hoy nosotros lo llamamos como apócrifos, ¿verdad? Y en la versión que él tradujo de la Vulgata, introdujo estos 11 libros. En la actualidad es la versión autorizada por la Iglesia Apostólica Católica y Romana. Sin embargo, el protestantismo dice no acepta los 11 libros apócrifos como inspirados por Dios, ¿verdad? Ahí está la diferencia, ¿verdad? Que la Iglesia cristiana protestante, tengo que decir protestante porque la Iglesia cristiana también son los católicos, ¿verdad? Se le llama también Iglesia cristiana, porque los protestantes no aceptamos esto como inspiración, por eso lo llamamos apócrifo, ¿verdad? Luego está el código sinaítico y el código alejandrino. Ambos códices están en el Museo Británico, datan del siglo III y IV aproximadamente. Luego está también el Códice Vaticano, que está en el Vaticano, ¿verdad? Bueno, como les dije, esto es solamente a modo de mención. Ahora, hablamos de estas versiones antiguas justamente para mencionar la Vulgata latina. ¿Quién fue su escritor? Su traductor, perdón. Jerónimo. Jerónimo. Bueno, ahora vemos qué son los libros apócrifos. Ya hablamos de lo que significa la palabra, vamos a ahondar más específicamente en ello. La mayoría de las personas sabemos nosotros que en nuestras Biblias normales, la Reina Valera, que es la que más manejamos nosotros, están Génesis, Levítico, Número, Deuteronomio, Éxodo. ¿Cómo se llama ese primer grupo de libros? Pentateuco, ¿verdad? Entonces, esos son libros que comúnmente manejamos, pero si ahí el texto de detrás mío dice, si sos de ascendencia católica romana, vas a conocer seguramente alguna mención de Tobías, ¿verdad? El libro de Tobías, los Macabeos, Judí, alguna vez habrás mencionado. Como anécdota, ya mi hermano Juan Carlos, yo recuerdo que cuando iba al catecismo en la Iglesia Católica, yo hice mi catecismo ahí, mi mamá me había comprado una Biblia, pero me compró la Reina Valera. Y qué mal pasé, porque mi Biblia no era como el de mi compañero, y se burlaban de mí, mis compañeros. Me bulineaban en la iglesia. Eso no pasa acá ahora en la iglesia, pero ahí me bulineaban, porque mi Biblia era diferente. Me retaban los alumnos. Bueno, eso es anécdota, cerramos ahí. Bueno, estos escritos que mencionamos ahí, Tobías, Judí, Macabeos, juntos con varios otros libros, a menudo son denominados entonces los libros apócrifos, ¿verdad? La palabra apócrifo no dice entró en uso generalizado hasta la Reforma Protestante del siglo XVI. ¿Quería mencionar algo? Bueno, me parece. Viene de una palabra griega que significa las cosas que están ocultas, y se refiere entonces a las creencias que estos libros eran ocultos o misteriosos, ¿verdad? Tenían incluso la evidencia interna de estos libros nos hacían ver que habían cosas medio ocultas, medio raras ahí. Por eso entonces los estudiosos protestantes de ese siglo entonces prefirieron dejarlo de lado, ¿verdad? Muy bien, eso en cuanto a qué son los libros apócrifos. Son un grupo de libros entonces que su contenido tenía algo oculto, medio raro, ¿verdad? Por eso entonces los hermanos decidieron ahí llevarlo en un grupito denominado libros apócrifos. Ahora vamos a hablar acerca de los libros apócrifos y la Iglesia Católica. ¿Cómo fue que la Iglesia Católica empezó a manejar eso? Ahí pues, vemos, no sé, también la imagen, yo creo que la próxima semana ya vamos a recuperar eso por el tema del cable. Ahí vemos una versión de la Biblia Dios habla hoy, y la otra es la que más se maneja por los católicos, es la Biblia latinoamericana, ¿verdad? Estas versiones son las que contienen todos los libros apócrifos que
la Biblia Reina Valera, que la que manejamos nosotros, no contiene, ¿verdad? Bueno, ¿cómo entonces los católicos llegaron a abrazar estos libros apócrifos? Alrededor del año 400 de la era cristiana, Jerónimo, como ya habíamos mencionado a esta persona, ¿verdad? Uno de los padres de la iglesia compiló las obras más importantes de la literatura sagrada de la iglesia cristiana. Es decir, no solamente los libros de inspiración, sino que también muchos otros libros que tenían contenido, vamos a decirlo así, sacro, ¿verdad? Sagrado. Entonces, todo eso también compiló todo, hizo una ensalada, eso tradujo al idioma latín, ¿verdad? Al hacerlo, tradujo muchos escritos, incluyendo la propia Biblia, del hebreo, arameo y griego al latín. Su traducción de la Biblia se conoce hoy entonces como la Vulgata. La palabra Vulgata significa que fue escrito para las personas comunes. Para las personas comunes. Como diría un senador. Entonces Jerónimo de Sion tradujo la Biblia del griego, del hebreo al latín, por encargo de un papa. El papa Dámaso fue el que le encargó esta labor a Jerónimo. Los libros apócrifos, entonces, en la Iglesia Católica, la Vulgata se convirtió en la principal Biblia utilizada por la Iglesia cristiana, en ese entonces, ¿verdad? Aproximadamente en los años 1500, ¿verdad? En ella Jerónimo incluyó las obras apócrifas, pero hizo una distinción entre estas y el canon de la Biblia. Jerónimo dijo: estos libros están bien para leer y es de edificación, pero, dijo Jerónimo, hizo una salvedad Jerónimo ahí diciendo, pero no son, ahí en el corchete, en la comilla y la última parte, pero no para establecer la autoridad de los dogmas eclesiásticos. Es decir, Jerónimo mismo se dio cuenta que esas traducciones que él estaba haciendo de los libros apócrifos no eran para establecer autoridad, no eran autoritarios, no eran la palabra de Dios, no era para establecer dogmas. Él puso eso de una salvedad. Lo que él hizo fue entonces compilar todo, pero especificó: estos no son para dogmas. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? Él hizo eso. Sin embargo, la Iglesia Católica después le otorgó el mismo estatus. Es decir, los libros apócrifos también son palabra de Dios. Eso fue lo que dijeron ahí la Iglesia Católica de aquel entonces, ¿verdad? En el Concilio de Trento se hizo esto oficial, ¿verdad? La Iglesia Católica Romana, en respuesta a la sublevación de la Reforma, puesto que los reformados ahí salieron y empezaron a sacar de circulación de las Biblias cristianas estos libros, entonces la Iglesia Católica en el Concilio de Trento estipuló, declaró a estos libros apócrifos como deuterocanónicos, le llamaron entonces deuterocanónicos. La palabra deutero tiene que ver con segundo, hablando en ese sentido de un segundo canon, o agregados al canon más tarde. Entonces, para la Iglesia Católica no son apócrifos o ocultos, ¿verdad?, o privados, sino que son agregados, son palabras de Dios también, pero agregados al canon más tarde, o en un segundo canon. Por eso la palabra entonces deuterocanónicos, ¿no?, agregados en segundo lugar. Muy bien. Los libros apócrifos y los protestantes. Ahora nosotros, ¿qué hacer nosotros cuando se nos consulta sobre estos libros? ¿Cuál es nuestra posición al respecto? Los libros apócrifos y los protestantes. Vamos a ver en primer lugar cómo se encaró en aquel tiempo con respecto a esto, ¿verdad? En el siglo XVI, durante la Reforma,
protestantes, algunos cristianos empezaron, dice, a cuestionar la autoridad y las tradiciones de la iglesia. Ustedes sabrán que la Iglesia Católica tiene la Biblia y las tradiciones de la iglesia como verdad, como dogma, ¿verdad? Las tradiciones también son para ellos autoridad y entonces se rigen en base a eso. De este modo entonces llegaron a creer, entre otras cosas, que los libros apócrifos no debían incluirse en los libros del Antiguo Testamento. Es decir, los reformados dijeron no, vamos a quitar eso de entre los libros del Antiguo Testamento. Al principio lo apartaron dentro de su Biblia, todavía lo pusieron en una parte y donde distinguían exclusivamente como libros apócrifos. Pero más adelante ya no lo incluyeron directamente, ¿verdad? Porque seguramente en aquella época confundía, qué sé yo, ¿verdad? Bueno, hay varias razones para esto y primero vamos a considerar lo siguiente. ¿Por qué la iglesia cristiana de aquel tiempo y ahora decimos que esto no es palabra de Dios? Porque los judíos, dice antiguos, no incorporaron estas obras en la Biblia hebrea original, el Tanaj. Ellos le llaman Tanaj a la Biblia hebrea, ¿verdad? Original, conocida por los cristianos del Antiguo Testamento. Entonces, todo eso no fueron incluidos, ¿verdad?, en el Tanaj. En la época de Jesús había un consenso general entre los judíos de utilizar estos textos, pero no como dijo Jerónimo, no como normas de fe. Recuerdan que la palabra canon era norma, la norma de fe también podría traducirse, ¿verdad? Considerar también esto, que los libros apócrifos en su mayoría fueron escritos en el tiempo de Nuevo Testamento. A ver, ¿cómo le llamamos? Antes del Nuevo Testamento y después del Antiguo. Le decimos nosotros intertestamentario, periodo intertestamentario, o también le llamamos también el periodo del silencio. ¿Recuerdan? Que había 400 años de silencio. ¿Por qué? Porque el canon se cerró con Malaquías justamente 400 años aproximadamente antes de Cristo, y después de eso ya no hubo revelación de Dios. Pero en ese tiempo se fueron escribiendo algunos libros, estos libros apócrifos, ¿verdad?, que después, en los 400 años siguientes, se fueron incluyendo dentro de la Biblia, ¿verdad? De eso estamos hablando. Bueno, esa es justamente una de las razones también, ¿verdad?, que en la época de Jesús no se mencionaban estos libros. Jesucristo nunca hizo mención a ninguno de estos libros apócrifos, ¿verdad?, y tampoco los apóstoles. A ver, segundo, no hay evidencia de que Jesús, lo que ya les dije, y los escritores del Nuevo Testamento hayan considerado alguna vez a estos libros como escritura sagrada. Casi todos los libros del Antiguo Testamento están citados en el Nuevo Testamento, sin embargo, no hay ni una sola cita de un pasaje o un libro apócrifo como una enseñanza autorizada de Dios. En tercer lugar, muchos cristianos creen que los libros apócrifos contienen enseñanzas que son compatibles, muchos cristianos creen que los libros apócrifos contienen enseñanzas que son compatibles con el resto de la Biblia. Bueno, ahí me noto algo, que no son, ¿verdad?, compatibles, debería decir. Las enseñanzas no son compatibles con... ¿Está ahí? Incompatibles. Perdón. Bueno, gracias por... Creo que la mención que dijo mi hermano Juan Carlos, que de los años me está surgiendo efecto. Bueno, después tengo que hacer una aclaración al respecto. Vamos a abrir la Biblia de Romanos 3:24. Estas enseñanzas son incompatibles entonces, ¿verdad?, con el resto de la Biblia. Y vamos a ver por qué. Vamos a ir a Romanos 3:24, creo que era 3:24 y el 25 también. 3:24. Vamos a ver el 23. El 23 es bien conocido por nosotros, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Mensaje
evangelístico siempre solemos usar el camino de Romanos, ¿verdad? En el versículo 24 dice, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este texto, como muchos otros similares ahí en el libro de Romanos, fue lo que le movió a nuestro hermano Lutero a protestar. ¿Recuerdan? Él protestó, de ahí la palabra protestante, ¿verdad? Bueno, hizo sus 95 tesis referente al libro de Romanos y justamente esto de la gratuidad de la salvación a él le llamó la atención porque en los libros que la Iglesia Católica estaba utilizando habla de la penitencia, es decir, de pagar un precio para el perdón de tu pecado. Es más, la Iglesia Católica en ese tiempo él lo estaba aplicando. ¿Por qué? Porque el Papa de turno estaba construyendo la Basílica de San Pedro, que conocemos hoy como el Vaticano. Estaba empezando a construir y necesitaba para eso cash, ¿verdad? Money. La teología de la prosperidad empezó llamando eso. Entonces él empezó a buscar fondos y bueno, ¿qué dijo? Bueno, vamos a vender indulgencias. ¿Verdad? Y contrató a uno de los mejores vendedores de la época para el efecto, ¿verdad? Y eso es así, ¿verdad? Van a saber eso, que él contrató a un vendedor de la Gran 7, ¿verdad? Que utilizó marketing y todo chiste y bombón para vender las indulgencias. Y la gente compraba. ¿Qué eran las indulgencias? Eran unos papeles donde te decía, Miguel Sosa, todos tus pecados son perdonados. Y si falleció algún pariente tuyo, entonces, si vos pagás plata, entonces vos estás pagando, por ejemplo, si los más pobres pagaban por 10 años menos en el purgatorio o algo así, ¿verdad? Y si tenías mucha plata, entonces pagaba por la absolución total de sus pecados, ¿verdad? Entonces tu pariente podía pasar directo al cielo, ¿verdad? Desde el purgatorio. Si vos pagabas. Eso es lo que se hacía y eso es lo que a Lutero le llamó la atención, porque acá la palabra de Dios que dice que hemos venido siendo justificados gratuitamente. Bueno, y acá vamos a hacer algunos ejemplos, vamos a ver algunos ejemplos de la Biblia. Por aquí, en algún lugar de la biblioteca, creo que está en la Biblia, Dios habla hoy. En primer lugar, en estos libros se mencionan montones de estas cosas que son, como decía ahí atrás, incompatibles con el resto de la enseñanza bíblica. Como por ejemplo con lo que leímos recién en Romanos 3. En primer lugar dice evocación mágica, dice acá. Y yo les voy a leer el texto de Tobías 6, 7 al 8. Dice, el joven preguntó al ángel, hermano Azarías, ese era el ángel, ¿qué remedios son el corazón y el hígado y la hiel del pez? Le respondió el ángel a esta persona, ¿verdad? Si se quema el corazón o el hígado del pez ante un hombre o mujer atormentados por un espíritu malo, el mal desaparece para siempre. Bueno, ese está ahí en el libro de Tobías, capítulo 6, versículos 7 y 8. Y esta es de la versión que fue introducida en la Vulgata, ¿verdad? Otro ejemplo es la justificación por limosna, en la que estábamos hablando, justamente en la que Lutero protestó, ¿verdad? Tobías, capítulo 4, versículo 10, dice, pues la limosna nos libra de la muerte y nos guarda de andar en tinieblas. Otro versículo está ahí en Tobías, capítulo 12, versículo 9, ya que la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado, los que dan limosna tendrán larga vida. Entonces, podríamos decir que esto es inspiración de Dios, palabra de Dios. Bueno, el siguiente texto nos habla del sacrificio por los pecados de los muertos, que también la Iglesia Católica mencionaba, ¿verdad? El versículo ahí mencionado está en segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 42 y 43. Dice ahí, y rezaron al Señor
para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. El valiente Judas este era un valiente realmente, en la época de los macabeos era el cabecilla ahí y luchó contra la opresión del pueblo judío. Bueno, ¿dónde me quedé? El valiente Judas exhortó a sus hombres a que evitaran en adelante tales pecados, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que sucedía a los que habían pecado. Efectuó entre sus soldados una colecta y entonces envió hasta 2,000 monedas de plata a Jerusalén a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron muy bien inspirados por la creencia de la resurrección, pues si no hubieran creído en los compañeros caídos, que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa inútil y estúpida orar por ellos. Bueno, eso entonces es lo que dice ahí en 2 Macabeos capítulo 12, versículos 43 y 44. 42 y 43, perdón. Con referente a los sacrificios, limosnas a favor de los muertos. Luego, ahí nos habla en el cuarto, interceder por los que murieron en pecados, ¿verdad? En Baruch, capítulo 3, versículo 4. Dios de Israel, escucha pues la súplica de los muertos de Israel. Somos los hijos de los que pecaron en contra de ti y no escucharon la voz del Señor, su Dios. De ahí las calamidades que se nos han apegado. Entonces estaban ahí invocando, pidiendo por los que murieron. Vamos en el quinto, ofrecer sacrificio de expiación por los muertos. Ese es similar al que ya leímos también en 2 Macabeos. El versículo 45 dice: no habían muerto todavía y encendido en valor se levantó a pesar de la sangre que perdía por todas partes y de sus otras heridas, y atravesó este es otro ya, como estoy al 14:43. El versículo 45 del capítulo 12 hablaba en el mismo contexto del que les leía acá en el 43, ¿verdad? Que era ofrecer limosna. Ahora, este último que yo le estoy leyendo es referente al suicidio. Presenta al suicidio como algo honroso, ¿verdad? Este Macabeo, antes de entregarse a las tropas enemigas, decidió suicidarse, sacarse la vida, ¿verdad? Y lo hizo ahí, y yo no quiero más leer esto porque es medio complicado como estaba expresando ahí, ¿verdad? Y él hizo eso en frente de todos, ¿verdad? Y dio gloria a Dios, ¿verdad? Bueno. Entonces, estos son ejemplos, como bien dice ahí arriba, de el contenido, algunos de los contenidos. Así como esto hay varios, pero son extraídos nomás algunos así más llamativos. En una parte del libro Macabeo, por ejemplo, dice: estas son las cosas que sucedieron. Si no fue así, pido disculpas. Hey, vayan del autor del libro de Macabeos. Si las cosas que sucedieron, que están escritas acá, no fueron como sucedieron, entonces pido disculpas. Dios, el autor de la Biblia, pediría disculpas si, por ejemplo, Romanos, que fue escrito en un Romano, por ejemplo, es un libro majestuoso, criminal, evangelístico, y pido disculpas si el libro de Romanos fue escrito, tal vez no sea tanto así como dice, ¿verdad? No, ¿verdad? Es irrisorio pensar en eso. Bueno, eso fue escrito en uno de esos libros, así, ¿verdad? Son esas las, ¿cómo se dice? Las evidencias internas del mismo libro. No estamos diciendo nosotros de manera abrupta, ¿verdad? Ni los estudiosos de aquella época no lo rechazaron por caprichosos, sino que por esas evidencias fueron excluidas del canon.
porque no estaban cuadrando dentro del total de los otros libros, ¿verdad? En el 367 de la era cristiana, el respetado líder de la iglesia, Atanasio, describió el canon bíblico y sugirió que las obras apócrifas no estaban realmente incluidas en el canon. Atanasio entonces estuvo viendo así el canon de la Biblia y se dio cuenta justamente por estas evidencias internas que esto medio que no encajan acá. Es como una pieza de rompecabezas que no le encontrás el lado por donde lo mires, ¿no? Y lastimosamente para que puedas armar el rompecabezas vas a tener que desechar eso, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó ahí según Atanasio. No estaban realmente incluidas en el canon, pero eran nombradas por los padres para ser leídas por aquellos que recién se nos unen, dice ahí, y que desean enseñanza sobre la palabra de la piedra. Ciertamente, como les dije, y como lo aplicó también Jerónimo. ¿Quién era Jerónimo? El traductor de la Biblia latina, la Vulgata, ¿verdad? Él dijo, estas están incluidas acá, son para edificación, pero no son para autoridad. Pero después nosotros vemos ya que los hermanos decidieron quitar totalmente de ahí, ¿verdad? Porque por el contenido que tenían. En otras palabras, los apócrifos pueden ser beneficiosos para su fe, pero no son fundacionales de la misma manera que los otros libros de la Biblia. Los libros de Macabeo, por ejemplo, son muy interesantes para estudiar la historia de Israel en el tiempo del silencio. Hay que leerlo, ¿verdad? Porque es muy apasionante todo lo que estos Macabeos, Judas, Macabeo y los demás estuvieron ahí enfrentando y cómo trabajaron, cómo se esforzaron para combatir a la invasión romana, ¿verdad? Sin embargo, después perecieron, ¿verdad? Pero hay un registro de sus batallas heroicas por el pueblo de Israel, ¿verdad? En ese afán del estudio es bueno, pero como decía Jerónimo, para establecer dogmas, no. Para terminar, apócrifos o deuterocanónicos, ¿cómo entonces podríamos llamarlos? Para los católicos, ¿qué significaba deuterocanónicos? Que sí son palabras de Dios, se ingresó al canon tardíamente, pero son palabras de Dios. Entonces nosotros no podemos llamarles deuterocanónicos, podemos llamarlo por darle un nombre, ¿verdad? Pero al entender eso, el significado que le da la Iglesia Católica, entonces no son deuterocanónicos, no son canónicos, son apócrifos porque tienen un contenido oculto. ¿Está bien? En el texto que yo les voy a enviar va a estar incluidos los libros. ¿Cuáles son los libros apócrifos, verdad? Para que ustedes tengan ahí. La Iglesia Católica tiene, creo, incluido 11 libros, pero no son solo 11 libros apócrifos. Estos 11 libros son incluidos en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento de la Iglesia Católica, la Biblia Católica es la misma que nosotros tenemos. Pero hay libros apócrifos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, está el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Judas, no el Iscariote, y así hay muchos. Hechos de... ¿Cómo se llamaba este hermano? Bueno, hay muchos libros así que son deuterocanónicos, perdón, apócrifos del Nuevo Testamento, que aparecieron tardíamente y que también son denominados deuterocanónicos, apócrifos, perdón, porque no concuerdan con la enseñanza bíblica, ¿verdad? Con el canon bíblico, ¿verdad? Por eso no se incluye.